Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Si les gusta el vídeo, les invitamos a suscribirse y darle me gusta. Gracias por su apoyo. C-316 Prisionero de Guerra, 1. Despacho de Dimitri Knight. Jonathan leyó el informe con el rostro endurecido. Comillas. ¿Cree que hay prisioneros de guerra aliados en el Imperio de Cronos? Sí. Todavía no estoy seguro, pero recibí una llamada de coordenadas sobre el frente occidental hace 10 minutos. Según el informe, el ente que envió la comunicación escribió palabras cortas como, ayuda, aquí, prisionero, y teniendo en cuenta que se conectó a través de la comunicación mágica directamente a través de Dimitri, lo más probable es que sea un prisionero de guerra. Comillas. Era una hipótesis. Aunque no hay pruebas sólidas, las piezas de información insinuaban fuertemente la posibilidad de que fueran prisioneros de guerra. Actualmente, estamos contrastando las voces cortas que quedan en los registros de comunicación con las voces de los soldados que están en paradero desconocido y que han sido tratados como muertos. Si realmente es un soldado perteneciente a Dimitri, se podrá verificar su identidad en unos días como máximo. Genial. El capitán Jonathan mostró una señal de problema. De desaparición de personas. Era realmente una criatura ambigua. Los que han confirmado el cuerpo pueden ser marcados como muertos, pero los que no han regresado no hay más remedio que clasificarlos como desaparecidos. El problema es que no están necesariamente muertos. Algunos pueden haber desertado durante la guerra, otros pueden haber sido hechos prisioneros. Sin embargo, la mayoría de ellos murieron de forma tan horrible que el cuerpo no pudo ser identificado, por lo que a menudo se clasificó como desaparecido. Sí. Si hubiera habido espacio para la supervivencia, Dimitri no habría matado a los desaparecidos. En las negociaciones de tregua con el Imperio de Cronos, dijeron que habían liberado a todos los prisioneros de guerra. De hecho, después de la guerra, algunos prisioneros volvieron a Dimitri. El maestro Roman no mantuvo con vida a los prisioneros de Cronos, así que, naturalmente, la conversación sobre el intercambio de prisioneros no prosiguió. Si lo que dijo el comunicador es cierto, se puede concluir que el Imperio de Cronos mintió en la mesa de negociaciones. Era un problema grave. Negociaciones de la tregua. En la reunión en la que acordaron poner fin a la guerra, existía la posibilidad de que el Imperio Cronos mintiera. Eso significaba la abolición de las negociaciones. Si se revelaba la existencia de un prisionero de guerra y se les responsabilizaba, la peor posibilidad era que la guerra comenzara de nuevo. Mi cabeza empezó a palpitar. Dimitri todavía estaba en la etapa de encontrar la estabilidad, pero las mentiras superficiales del Imperio de Cronos estaban arruinando la situación. ¿Cómo reaccionará el maestro Roman? Cuando estalle la guerra. Roman Dimitri no estaba obligado por la existencia de prisioneros. En lugar de sacrificarse para salvar a los prisioneros de guerra aliados, cortó audazmente la cabeza del enemigo y obtuvo la victoria. Todo el mundo estuvo de acuerdo con la audaz elección de Roman Dimitri. Si se hubiera dejado llevar por los prisioneros en contra del gran poder de Cronos, obviamente el aspecto de la guerra habría sido peor que ahora. Consigue tus materiales. Informaremos al maestro Roman y tendremos una reunión con los líderes. Finalmente. La decisión recayó en Roman Dimitri. Asterisco asterisco asterisco. Cuando Dimitri se volvió loco. Una mano negra agarró el pelo del hombre. El hombre agarró el comunicador e intentó hablar con él, pero le dio una patada en la cara y soltó un grito. Kuayik. Genial. Le aplastó la nariz y le brotó sangre. Cuando el hombre se agarró la cara y bajó la cabeza, sus botas le pisaron la cabeza.
Apretado. Cabrón. ¿Qué he dicho? Si vives tranquilo y te concentras en tu trabajo, dijiste claramente que no me matarías, aunque no fuera como un humano. Eres un completo bastardo. ¿Por qué la gente habla, pero tú no puedes entenderlo? Le dio una patada en la cabeza. La agarró por el cuello y la levantó, luego le dio varias bofetadas en la mejilla. Maldita sea. Incómodo, chiflado. La cabeza se dio la vuelta. El fuerte esqueleto del hombre parecía más fuerte que el que usaba la violencia, pero como no podía comer, su delgado rostro no tenía fuerzas para resistir. La violencia parecía no terminar nunca. Mientras su cara se manchaba de sangre y el hombre dejaba escapar un gemido como si hubiera perdido la cabeza, la existencia que presumía ser un caballero frunció el ceño y se limpió la sangre de las manos. Joder, me duele la mano. Su nombre era Jason. Un caballero del imperio de Cronos miró al hombre y gruñó como si estuviera a punto de comérselo. La idea de coger el comunicador mágico y contactar con Dimitri. Por cierto, tú también eres genial. Te lo pregunto porque tengo mucha curiosidad, ¿crees que Roman Dimitri vendrá corriendo a salvarte en un mes si contactas con Dimitri? Quiero decir, es muy engañoso. Roman Dimitri no toma en serio a los prisioneros. Se puso en cuclillas en el suelo. Agarró la cara del hombre, que gemía de dolor, y le dio una bofetada en la mejilla cada vez que no respondía, despertándolo. Maldita sea. Escucha. En la guerra con nosotros, Roman Dimitri mató a todos los soldados del imperio de Cronos sin siquiera pensar en el intercambio de prisioneros en primer lugar. Esa es la realidad de la existencia a la que sirves. Dimitri ya está recuperando la compostura, así que ¿por qué no vienes a preocuparte por los prisioneros ahora? La tregua ha terminado, bastardo. El hecho de que no se te mencione en la mesa de negociación del alto el fuego significa que Dimitri es consciente de tu existencia, pero no se esforzará en traer a los prisioneros de guerra. Comillas. Oh, no. Hey. Comillas. No. Comillas. Maldita sea. Cabeza girada. Gotas de sudor y sangre se mezclaron, y el suelo se coloreó felizmente. El hombre se encogió de hombros. Jason se levantó de su asiento como si no fuera divertido, y dijo a los soldados que esperaban detrás de él. Llévenlo a la cámara de tortura. Os enseñaré cómo tratar a un bastardo que desobedece las órdenes, esta vez. Sí. Los soldados levantaron al hombre. Por esta oportunidad. Los prisioneros de Dimitri sabrán con seguridad cuál es el precio por actuar como un hombre. Asterisco asterisco asterisco. Park. Comillas. Genial. Comillas. El hombre fue arrojado al suelo. Las huellas de la tortura eran evidentes en toda su cara y cuerpo. La parte superior del cuerpo no tenía zonas abiertas debido a los cortes por el cuchillo, y las uñas de las manos y de los pies estaban todas arrancadas y se formaba pus. Además, toda la piel estaba roja y caliente. Debido a las torturas como el vertido de agua caliente y las descargas con magia eléctrica, la necrosis de una parte de la piel estaba progresando. Carol. ¿Está bien? Más allá de la oscuridad. Los hombres entraron en tropel. Esta era la prisión de los prisioneros, donde Carol fue abandonada de nuevo después de la tortura. Malditos bastardos. ¿Cómo puede un humano hacer un ser tan humano como este? Si alguna vez salgo de esta prisión con vida. Jason, voy a hacer pedazos a ese bastardo demoníaco. Definitivamente lo mataré. Los hombres sucumbieron al mal. Todos ellos. Era el prisionero de Dimitri. Obviamente, eran seres registrados como muertos en el papel, pero ¿cómo fue que fueron encarcelados aquí? En tiempos de guerra.
Cuando el imperio de Cronos atacó el frente occidental, el castillo se derrumbó y muchos soldados fueron hechos prisioneros. En ese momento, los prisioneros fueron torturados y asesinados por Aníbal. Los prisioneros, incluida Carol, temblaban porque no sabían cuándo iban a morir, pero cuando el imperio de Cronos decidió avanzar, algunos prisioneros fueron empujados hacia atrás. Esto se debió a que los prisioneros podían actuar como un factor de riesgo. De esta manera, los prisioneros fueron trasladados a un territorio llamado Mechiton, en la parte oriental de Cronos. Algún tiempo después, hubo rumores de que la guerra había terminado. Observando a los enemigos que charlaban en el exterior, los prisioneros estaban convencidos de que Iman podría escapar de este lugar infernal. Sin embargo, por mucho tiempo que pasara, no había ninguna orden de liberar a los prisioneros. Obviamente, el ambiente que les rodeaba significaba un alto el fuego, pero los ojos de los soldados enemigos que les miraban eran inusuales. Un día, dijo Jason, Dimitri os ha abandonado. Ahora te doy a elegir. ¿Seguirás siendo un esclavo de Mechiton, obedeciendo dócilmente nuestras órdenes, o lo harás ahora? Entonces, a los prisioneros que levantaron la voz se les cortó la cabeza delante de todos. Los prisioneros eligieron a los esclavos para vivir. Fue el comienzo del infierno. Había muchos lugares en Mechiton que requerían mano de obra, como las canteras, y los prisioneros trabajaban duro, comiendo solo lo suficiente para mantener sus vidas. No se discriminaba entre el día y la noche. Los prisioneros que iban a trabajar con su equipo no podían dejar de hacerlo mientras veían cómo sus compañeros morían aplastados por las piedras. Si no se cumplen las órdenes. El dolor llegó. El duro y abrasador látigo desgarró la piel que ardía en rojo. Sin embargo, lo soporté. Creían que Dimitri los salvaría, pero uno de los cautivos recibió noticias desesperadas. Comillas. Creo que el imperio de Cronos dijo en las negociaciones de la tregua que no había más prisioneros. Por eso Dimitri dio por muertos a los soldados clasificados como desaparecidos. Entonces, no somos prisioneros vivos, ya estamos muertos. Dimitri no vendrá a rescatarnos. Cayó en la desesperación. Hasta un solo rayo de esperanza se perdió. Así que Carol arriesgó con acento agudo su vida. Esperaban que Roman Dimitri rescatara a los prisioneros diciéndoles de alguna manera que estaban vivos. Aoh, Se tragó un gemido. Un hombre dijo, mirando a Carol con dolor. Comillas. Hemos terminado. Carol no podía comunicarse correctamente, y Dimitri no querría mencionar nuestra existencia, ya que ha firmado una tregua. No se puede ir a la guerra con el imperio de Cronos de nuevo solo para salvar docenas o cientos de vidas. Cruel sin embargo. Esta es nuestra realidad. Era una voz autocrítica. Se enfrentaron a la realidad con caras de desconcierto. Como la torturada Carol, morirán como esclavos aquí en Mechiton. Asterisco. En ese momento. En la sala de conferencias de Mechiton, los líderes intercambiaron conversaciones con expresiones serias en sus rostros. Comillas. ¿Podría ser que Dimitri se diera cuenta de la existencia del prisionero? Nunca te darás cuenta. El tiempo en que los prisioneros conectaron la comunicación fue extremadamente corto, y el flujo de maná tampoco fue fluido, por lo que las palabras no habrían sido entregadas correctamente. Incluso si Dimitri recibió la comunicación. Con las palabras rotas en pedazos, es imposible entender completamente la situación aquí. Genial. Incluso en las palabras de Jason. Los líderes no estaban aliviados. Dijo el barón Mechiton.
Esto es lo que pasó cuando Roman Dimitri mató a todos los prisioneros. Verdaderamente un tipo doble. Actuando exteriormente como si sirviera al pueblo de Dimitri, mató a todos los soldados del imperio de Cronos sin siquiera pensar en el intercambio de prisioneros. Roman Dimitri lo hubiera sabido. ¿Cuáles serían las consecuencias de sus acciones? Sin embargo, se apartó de la verdad y no dejó prisioneros. Sí. Todo sucedió por culpa de Roman Dimitri. Las negociaciones de la tregua. En ese momento, el imperio de Cronos ya había conseguido un gran número de prisioneros. Sin embargo, una orden fue emitida por el superior. Como Dimitri no tiene prisioneros con los que intercambiar, el imperio de Cronos no puede permitirles devolverlos sin pagar. Así que ocultó la existencia del prisionero. En la mesa de negociaciones, dijeron que ya habían liberado a los prisioneros cuyas acciones fueron reveladas, y entre bastidores, algunos prisioneros fueron enviados en secreto a una cantera y utilizados como esclavos. Era una venganza mezquina. No me preocupaba que me pillaran. Si había decidido ocultar la existencia de los prisioneros, no había forma de que Dimitri supiera que los prisioneros seguían allí. Por cierto, se produjo un problema. Uno de los prisioneros conectó a Dimitri con una comunicación mágica. El gerente, Jason, tomó el control de la situación. No tienes que preocuparte demasiado. Dimitri no sabe de la existencia de los prisioneros de guerra, y aunque lo sepa, no es una tarea fácil derrocar esta placa en el contexto de un acuerdo de armisticio. Además, ¿no procedimos con esto bajo las órdenes de nuestros superiores? Si las cosas salen mal, no hay razón para que asumamos la responsabilidad. La expresión de todos se suavizó. Como dijo Jason. No había razón para preocuparse por cosas que no se habían descubierto ya. Eso fue entonces. Un soldado entró en la sala de conferencias con la puerta abierta, y la noticia fue como una fuerza clara. Comillas. Oh, mi señor, hace un rato, se informó que Roman Dimitri había cruzado la frontera con sus tropas. Momento. Todos dejaron de actuar. Aunque discutimos varias circunstancias después del descubrimiento. La invasión fronteriza no anunciada fue un acontecimiento que no podían haber imaginado en sus cabezas. C-317 Prisionero de guerra, 2. Hace un día. Cuando Carol fue llevada a la cámara de tortura y sometida a horrendas torturas, se convocó una reunión por el informe del capitán Jonathan. Comillas. Este es un problema muy difícil. Fue el vizconde Conrad. Prisioneros de guerra. Tan pronto como leí el contenido, inmediatamente me di cuenta de lo delicado que era. Dimitri está recuperando la estabilidad después de la guerra ha terminado. Si ataca al imperio de Cronos mencionando la existencia de prisioneros de guerra en este momento, puede caer en más confusión que antes. Además, la existencia de prisioneros de guerra es solo una conjetura a través de una breve comunicación. No existen pruebas sustanciales. Si planteas un problema solo con este nivel de pruebas, el imperio de Cronos debería simplemente matar a todos los prisioneros y destruir las pruebas. Ya tenía un dolor en el trasero. Cuando se plantea a nivel internacional. No probar la existencia de los prisioneros podría poner a Dimitri en desventaja, aunque fuera culpa obvia de Cronos. Todavía. Hay dos grandes cadenas montañosas, Cronos y Valhalla, en el continente. La precipitación de Dimitri puede darles la oportunidad de unirse, y a diferencia de la última guerra, la situación bajo el ataque de los dos imperios era muy difícil para Dimitri. El problema es que las pruebas no son optimistas. Cuando se suprimió la tregua, la confusión que se produjo le dio dolor de cabeza. El número de prisioneros es como mucho de cientos. Roman Dimitri no quiere revelar la verdad.
Giró la cabeza. Dimitri necesita un villano. Si Roman Dimitri quería una causa, el vizconde Conrad estaba dispuesto a asumir el papel de dársela. El vizconde Conrad levantó la voz. Este asunto no debe juzgarse precipitadamente. Una breve comunicación insinuó la posibilidad de un prisionero de guerra. Sin embargo, si preguntan al Imperio de Cronos por la existencia de prisioneros en una situación en la que no tienen pruebas claras, destruirán incondicionalmente las pruebas para evitar que se revelen sus faltas. Entonces la situación es irreversible. Dimitri, que levanta la voz sobre la existencia de prisioneros inexistentes, será ridiculizado, y Cronos puede movilizar el apoyo de Valhalla para atacarnos. Sí. Hay que manejar esto con cuidado. Los nobles que siguieron a Conrad aportaron su fuerza. Solo cientos. Considerando a Dimitri como un todo, varios cientos no era un número muy grande. Para salvarlos. No podía asumirlo todo en el caos. El vizconde Conrad sabía que era egoísta y realmente una basura, pero no podía estar limpio y solo en el proceso de dirigir el país. Aceptó de buen grado el papel de villano. Si Roman Dimitri necesitaba una decisión cruel, creía que lo que dijera primero sería de gran ayuda. Y, en el campo de batalla, confirmó las prioridades que Roman Dimitri pensaba. El acto de matar a todos los prisioneros del Imperio de Cronos resultaba inaceptable para una situación en la que la mayoría de los prisioneros corrían peligro debido a la existencia de prisioneros capturados por el enemigo. Ahora no era diferente. Debido a la presencia de prisioneros cuya existencia no era segura, era imposible poner en peligro a Dimitri. Eso era entonces. Tú. Lee. Roman Dimitri lanzó algo. No era el informe traído por el capitán Jonathan. El vizconde Conrad miró con desconfianza la pila de papeles que Roman Dimitri le había lanzado. Cuanto más leía el contenido, las comisuras de los ojos temblaron. Los nobles que guardaban silencio tragaban saliva seca en una serie de situaciones. Todavía. Suspiró. Dejó los documentos en el suelo. El vizconde Conrad soltó un profundo suspiro y miró a Roman Dimitri con cara de sorpresa. ¿Estás seguro de que ya conocías la existencia de los prisioneros? Asterisco asterisco asterisco. La guerra ha terminado. Roman Dimitri dio a Lucas varias órdenes. Entre ellas, algunas estaban relacionadas con los prisioneros de guerra. Dije que el Imperio de Cronos había liberado a todos los prisioneros, pero mis acciones pueden haber ocultado maliciosamente la existencia de los prisioneros. Lucas. Libera a los informantes y comprueba si los prisioneros de Dimitri existen en el Imperio de Cronos. Si existen prisioneros de guerra, no te acerques a ellos primero, sino consigue pruebas que demuestren su existencia. Hace 2 meses. Lucas ya se ha movido. No fue fácil determinar la existencia de los prisioneros. Sabiendo que el Imperio de Cronos también era un asunto delicado, la existencia de los prisioneros se ocultaba a fondo, y los prisioneros que trabajaban en la cantera estaban disfrazados de prisioneros. Además, no era fácil para los informantes moverse dentro de Cronos debido a la guerra. El Imperio de Cronos investigaba minuciosamente la identidad de aquellos que tenían algún problema, y como resultado, la red de información dentro del Imperio estaba muy debilitada. Así que hace unos días, antes de que Carol enviara la comunicación mágica, Lucas ya había conseguido una lista de prisioneros y pruebas sólidas. El plato estaba puesto. Justo cuando Roman Dimitri se estaba preparando, Carol hizo acto de presencia. Roman Dimitri dijo: Vizconde Conrad. Entiendo perfectamente por qué dices eso.
En el campo de batalla, delante de todo el mundo, maté a todos los prisioneros del imperio de Cronos y me mantuve firme. En aquel momento, creí que era lo correcto, y mis valores siguen siendo los mismos hoy. Pero las cosas son diferentes entonces y ahora. Cautivo. Es como una lámpara ante el viento. Para salvar a los seres que nunca saben cuándo morir, no tienen más remedio que sacrificar mucho. Les preguntaré a todos ustedes. ¿Por qué creen que excluí el intercambio de prisioneros y conduje a los enemigos? Comillas. Comillas. Todos cerraron la boca. La razón era obvia. Puede ser un cliché, pero el aliado ya capturado no era más que una carga que impedía la victoria. Roman Dimitri. Aunque no se tomó el sacrificio a la ligera como para introducir el sistema de mérito nacional, no era una persona que se dejara llevar por el reconocimiento. Todo el mundo apoyaba el criterio de Roman Dimitri. De hecho, ¿no derrotó Dimitri al imperio de Cronos? Por horas solo hablaba de vicio, esperando que la gente no cayera en la confusión. Sí. Si menciona la existencia de los prisioneros y no los salva, entonces puede haber una grieta en su interior. En una mirada silenciosa, Roman Dimitri miró a los líderes. Durante la guerra, no puedes dejarte influenciar por la presencia de prisioneros de guerra. Todos estábamos dispuestos a morir con un solo pensamiento para ganar. Sin embargo, el autosacrificio para salvarlos es un juicio insensato que ha perdido su finalidad última. Pero eso no significa que ignoremos su existencia. La razón por la que de alguna manera logramos la victoria es porque las palabras del vencedor tienen poder. Cuando llevamos la guerra a la victoria. En ese momento, tenemos el poder de traer a los prisioneros a salvo porque hemos capturado las alturas ventajosas. Si son derrotados. Lejos de recuperar a los prisioneros, la mayoría de la gente puede haber sido llevada a trabajar. Así que gané. En la mesa de negociaciones, el imperio de Cronos confesó que había liberado a los prisioneros sin decírselo antes. Esa fue la diferencia. Roman Dimitri. Conocía la ventaja del ganador. Solo ganando la ventaja, paradójicamente, aumenta la posibilidad de revitalizar a los prisioneros que se habían rendido. Usamos el sacrificio como trampolín para convertirnos en ganadores. A partir de ahora, las cosas son diferentes. Durante la guerra ignoré la existencia de los prisioneros de guerra, pero cuando la guerra termine, ejerceré el derecho del vencedor para recuperar a mi gente. Ganar por eso. Dimitri ya no tiene ninguna razón para soportar las atrocidades de Cronos. Dijo ferozmente. Los líderes se agitaron. Descubrí entonces. La razón por la que Roman Dimitri mató a los prisioneros de Cronos no fue simplemente una decisión para quitarse la carga. Reúne a tus tropas. Con el fin de recuperar el pueblo de Dimitri más allá del frente occidental, estaré dispuesto a hacer la guerra. Fue paradójico. Entregaron sus prisioneros de guerra para ganar la guerra. Después de la guerra, decidieron ir a la guerra por ellos. Sin embargo, ante las palabras de que no darían la espalda a los prisioneros de guerra y al pueblo de Dimitri, los líderes de Dimitri gritaron con una sola voz. Obedeceré tus órdenes. Obedeceré sus órdenes. Entre ellos, el vizconde Conrad, que gritaba apasionadamente, también estaba incluido. Asterisco asterisco asterisco. Sacrificio. Era un problema realmente complicado. Pero la experiencia de una vida anterior dio a Roman Dimitri una norma firme. Cuando subí desde el fondo de mi vida, era un ser precario sin la protección de nadie. No se trata solo de la competencia entre el débil y el fuerte. El mago de la época. Fue brutal.
Una vez, Baekhyun-yeok fue puesto en una peligrosa misión bajo las órdenes de su padre, pero su propósito se logró, pero su vida estuvo en peligro al ser perseguido por los enemigos. Pero el mago no dio ninguna ayuda. Externamente, tenían que negar sus órdenes, así que no les importaba en absoluto si Baekhyun-hyuk moría o no. Una flecha se clavó en el brazo. La espalda fue cortada. En ese momento, Wang Ma, que aún era joven, fue alcanzado por las flechas varias veces para proteger a Baekhyun-hyuk. Estaba al borde. Llevado a la muerte, Wang Ma apretó los dientes y dijo: Señor, no debes morir nunca, sobrevive de alguna manera, acaba con todos los jefes de la basura y asegúrate de que tu señor se haga con la cima del puente mágico. ¿Sacrificarse por el diablo? No me avergüenza. Pero negar e ignorar nuestra existencia así es insoportable. En esa palabra. Pensando mucho. La magia es el mundo de los fuertes. En este mundo donde los fuertes lo monopolizan todo, ¿para qué sirve esa fuerza? Fue gracioso. El padre de Baekhyun-yeok actuó como si fuera el hombre más poderoso de Moorim, y al final mostró una mezquindad al negar la existencia de los que se sacrificaron por él. Es una pena. Era diferente de la fuerza que Baekhyun-hyuk quería. Para vivir la vida que quería, Baekhyun-hyuk quería un nivel de fuerza que nadie pudiera alcanzar. Si consigue el poder. No quería ser malo. Aunque el proceso de obtener la victoria era sucio, no quería ser un imbécil con poder en la cima. Así que, lo dijo como una promesa a Wang Ma. El día que tome la cima del reino mágico. Aunque lo decida todo con la dieta de los débiles y los fuertes, no me apartaré de los que se sacrifican por mí. Algunos dirán que cuidar de uno mismo es egoísta. Pero para vivir egoístamente, seré fuerte a un nivel que nadie puede igualar. Una vida egoísta. Ese era el objetivo de Baekhyun-hyuk. En un mundo que gira en torno a él, quería crear su propio mundo sin ningún compromiso. Mago. Sapa Moorindo, Yeongpa Moorindo. Se arrodilló frente a Baekhyun-hyuk. Y ahora. Ya sea el Imperio Cronos, el Imperio Valaya, o alguien de más allá del abismo. En esta vida presente, también, no se comprometerá en absoluto por una vida egoísta. Asterisco asterisco asterisco. Cruzó la frontera. Debido a la acción repentina de Dimitri, el Imperio Cronos tomó una emergencia. Den, den, den. Enemigo. Los enemigos han cruzado la frontera. Las posiciones defensivas de primera línea de Cronos. El lugar se puso al revés. En un instante, los soldados ocuparon su lugar en la muralla, y el comandante, el conde Muñiz, se apresuró a investigar la situación. Parece que Roman Dimitri confirmó la existencia de prisioneros de guerra. Primero intenta negociar. Si se llega al extremo, mataré a todos los prisioneros y destruiré completamente las pruebas. Maldita sea. El conde Muñiz distorsionó con acento agudo su expresión. Los prisioneros de guerra. En el momento de su expropiación, el conde Muñiz había expresado la opinión de que no sería mejor devolverlos a Dimitri a toda costa. No había ninguna razón en particular. Simplemente tenía miedo de Roman Dimitri. Quería dar una excusa para causar problemas a cambio de nada, y evitar que las cosas fueran mal después. Sin embargo, el agua ya se ha derramado. El conde Muñiz envió un mensajero para resolver la situación. Chirriante. Ruido sordo. La puerta se abrió. El mensajero que izó la bandera blanca corrió hacia el ejército de Dimitri que avanzaba a caballo. Por cierto, poco después, se desarrolló una escena impactante. Rayos. Un objeto redondo flotó en el cielo.
Cuando el mensajero se acercó para intentar una conversación, Roman Dimitri le voló la cabeza de un solo golpe. Sangre salpicada. Con la sangre goteando en el suelo, el caballo rompió a llorar y se apresuró a huir hacia el castillo. Me quedé sin palabras. No sabía que incluso el mensajero que levantó la bandera blanca sería asesinado. Chukol. Dimitri Kun dejó de caminar. Roman Dimitri se adelantó y alzó la voz, mirando al conde Munez en la pared. Las negociaciones de la tregua se han roto. Si quieres resolver esta situación, trae a los soldados de Dimitri ahora mismo, en lugar de proponerles negociar con la boca sucia. Te daré solo 2 horas. Si no traes a todos los prisioneros por cualquier medio posible, te garantizo que no te matarán amablemente. Era una palabra aterradora. Siguiente. Ni se te ocurra matar a los prisioneros o destruir las pruebas. Ya hemos asegurado todas las pruebas relacionadas con eso. Si incluso falta una persona. En ese momento, entenderé que quieres la guerra con Dimitri. No fue una conversación. Un aviso unilateral. Viendo a Roman Dimitri retirarse después de terminar su discurso, el pie del conde Munez cayó en llamas. C-318 prisionero de guerra, 3. Este caso. No era un problema que pudiera resolver un solo noble. En una situación que podía llevar directamente a la guerra con Dimitri, el conde de Muñez estableció inmediatamente una comunicación mágica con el marqués de Memphis. Corchete que abre. Corchete que cierra. Esta es la situación actual. Intentamos negar la existencia de prisioneros de guerra en la medida de lo posible, pero teniendo en cuenta que ya hemos conseguido pruebas, eso parece imposible. Las cosas no van bien. Si Roman Dimitri sigue los pasos que ha mostrado en el pasado, puede realmente romper las negociaciones del armisticio y lanzar un ataque. Fue un informe absurdo. El Imperio de Cronos. Es un país poderoso reconocido por todos. Hace apenas unos años, mientras Cronos no se atrevía a protestar por las injusticias que había cometido, Roman Dimitri amenazó por primera vez con romper las negociaciones de la tregua. El mundo ha cambiado. Las sucesivas derrotas rebajaron el estatus de Cronos y se vio reducido a vivir situaciones como esta. El marqués de Memphis estaba incómodo. ¿Cómo te atreves a cruzar la frontera sin avisar? Según las leyes del Imperio de Cronos, un duro castigo sería una respuesta imperial. Sin embargo, no podía. El emperador Cronos entró en reposo. En lugar del puesto vacante, confió al marqués de Memphis el control total del sistema de mando, pero el marqués de Memphis no podía manejar todo a su antojo. En la última reunión, el emperador Cronos ordenó que la diplomacia se manejara de forma totalmente defensiva durante el siguiente año. Sabiendo lo que eso significaba, la guerra con Dimitri no era bienvenida para Cronos. Cronos se está preparando para el futuro dentro de un año. No puede retener un momento de ira para no equivocarse con su plan. El problema es si damos un paso atrás incluso en este. Roman Dimitri, la nariz de ese descarado atravesará el cielo. No le gustó firmar un acuerdo de armisticio. Se hablaba mucho de ello. Viendo a los que argumentaban que el prestigio de Cronos se había roto, el marqués de Memphis se puso a hervir. Soportó. Con un futuro brillante, era capaz de reprimir su ira ahora. Conde Munez. Su Majestad el Emperador Cronos ha entrado en reposo. Por cierto, ¿qué ocurrirá si el descanso del emperador se ve perturbado por un problema como una disputa con Dimitri? Corchete que abre. Corchete que cierra. Lo siento. Corchete que cierra. No tienes nada que disculpar. Sin embargo, me gustaría terminar este asunto con moderación.
Todos los prisioneros de Dimitri están siendo utilizados por los nobles de la región oriental para su trabajo, así que si terminamos la situación con su desviación, podemos suprimir la ira de Dimitri. Más allá de la pantalla. Los ojos del conde Munez se agitaron. Informando al superior, pensó que el imperio de Cronos elegiría la guerra sin entregar a sus nobles del este. Solo siguieron las órdenes de sus superiores. La nobleza, incluido el barón Mechiton, movilizó a los prisioneros de guerra como se les ordenó, y creyó que el imperio de Cronos sería responsable de ello. En realidad no lo era. Se me ocurrió que, dependiendo de las circunstancias, el conde Muñiz podría ser arrojado también si el individuo tenía que asumir el trabajo ordenado por el país. De repente, no hubo respuesta. De acuerdo. Conde Munez. No lo complique. ¿No se supone que el mundo es así? Se tragó el disgusto. Dimitri fue a la guerra para salvar a cientos de prisioneros, pero el imperio de Cronos le dijo que abandonara a los leales al imperio sin remordimientos. Había confusión sobre la identidad. Al igual que Dimitri, queríamos gritar que el Estado no debía rendir cuentas, pero de su boca salió una palabra completamente distinta. Seguiré sus órdenes. La historia de Cronos. Hecha con sangre y cadáveres. En esa historia cruel, el conde Muñiz quería sobrevivir como un vencedor. Asterisco asterisco asterisco. Era una orden unilateral. El barón Mechiton, que había cortado la comunicación con el conde Muñez, arrojó nerviosamente el comunicador mágico al suelo. Kuayik. Estos bastardos, que, para no molestar al resto de su majestad, tratar este asunto de los prisioneros de guerra como una desviación personal de los nobles del este? Solo significa que vas a morir por mí, Roman Dimitri. El comunicador mágico estaba horriblemente roto. Aunque los objetos caros estuvieran destrozados, no era un gran problema para el barón Mechiton ahora. Roman Dimitri. Sus acciones en el campo de batalla son aterradoras. No hubo manera de salvar a los seres clasificados como enemigos, e incluso los grandes espadachines que representaban a Cronos se encontraron con Roman Dimitri y todos murieron. Pero soportar la ira de tal monstruo. Además, me sorprendió saber que el conde Muñez envió un mensajero para hablar, e inmediatamente le voló la cabeza. Estaba oscuro. La boca estaba seca. Para resolver el problema, rápidamente llamé a Jason. Jason. ¿Hay alguna manera de resolver este problema? Comillas. Parece un poco difícil esta vez. Ahora que el imperio de Cronos ha decidido la desviación personal de los nobles orientales, la única forma de sobrevivir es esperar la misericordia de Roman Dimitri. Si no obedecemos las órdenes, nuestras cabezas volarán hacia el camino de la traición, y si lo hacemos, Roman Dimitri intentará matarnos. Si es así, debemos simplemente tomar los prisioneros como ellos exigen, y templar nuestra ira tanto como sea posible. Comillas. Maldita sea. Se contorsionó su expresión. ¿Por qué? ¿Significa eso que tienes que asumir toda la responsabilidad tú mismo? Olvidando lo emocionado que estaba por llamar a los prisioneros mano de obra gratuita, se apresuró a dar la orden como dijo Jason. Coged a todos los prisioneros ahora mismo, sin excepciones. De acuerdo. 10 minutos después. Los prisioneros fueron llevados. Los prisioneros arrojados al suelo miraron la cara del barón Mechiton con rostros aterrorizados. No eran conscientes de la situación actual. La mayoría de los que son llevados fuera se dirigen a la cámara de tortura, por lo que el miedo al dolor se puede ver en sus rostros. Se esforzaron por apretarlo. Con un cuerpo débil por haber comido y haber sido maltratado, no podía resistir mucho, pero no quería despreciarlo hasta el momento de su muerte. El caso de Carol.
Todo el mundo estaba embrutecido por el mal. Al verlos con los ojos bien abiertos, el barón Mechiton sacudió la cabeza. En este estado, solo despierta la ira de Roman Dimitri. Ahora mismo, coged a estos chicos y lavadlos a todos. La humillación de los prisioneros era tan trágica. Por orden del barón. Los soldados se llevaron a los prisioneros. El problema no era solo eso. Es suficiente con lavar un lunar sucio, pero era diferente para la gente que fue torturada, como Carol. Parecía que iban a morir de inmediato. En particular, era demasiado evidente la reacción de Roman Dimitri en cuanto confirmaba la piel, donde la necrosis progresaba, y las cicatrices que hacían fruncir el ceño. Me mordí las uñas. Después de pensarlo un rato, Jason dijo con voz suave. Comillas. ¿Qué tal si escondemos a los torturados en secreto? En cuanto a los demás prisioneros, intentaré silenciarlos de alguna manera. Una vez superado ese obstáculo, ni siquiera Roman Dimitri tendrá forma de poner sus manos en él. El conde Munez dijo que había pruebas. ¿Realmente crees eso? Hemos ocultado a fondo la existencia de los prisioneros de guerra. La comunicación mágica le ha pisado la cola, pero eso no significa que no tenga una lista completa de prisioneros. Confíe en mí. Genial. Tragó saliva. Era la única manera. Primero, como dijo Jason, era importante sobrevivir inmediatamente. Lo sé. Elimina a este tipo y a otros en mal estado de la lista de prisioneros. Asterisco asterisco asterisco. 2 horas después. Como se prometió, los nobles del este comandaron a los prisioneros de guerra. Frente a la posición defensiva. Al ver a los enemigos alineados con Roman Dimitri a la cabeza, el barón Mechiton se tragó el miedo y dio un paso adelante. Comillas. Todos los prisioneros de Dimitri han sido traídos. En primer lugar, me gustaría disculparme sinceramente por haber ocultado la existencia de los prisioneros. No debía ser así desde el principio. Cuando se negoció el armisticio, intentaron liberar a los prisioneros de Dimitri, pero las cosas se torcieron y perdió la oportunidad de hablar de su existencia. Justo delante de ti. Allí estaba Roman Dimitri. Su voz seguía temblando. Los ojos de Roman Dimitri que le miraban eran tan inquietantes que dudaba de que fuera el mismo ser humano. Esto es totalmente un error personal. El problema podría haberse resuelto si hubieran revelado la existencia de los prisioneros de guerra aunque fuera tarde, pero me aterrorizó escuchar que ya se había firmado un armisticio. Entendimos mal que las negociaciones de la tregua, que habían sido difíciles debido a nuestro error, podrían ser anuladas. El pensamiento era corto. Así que, por favor, castigadnos y reconsiderad nuestra relación con el imperio de Cronos. Cronos desea la paz. Fue divertido. Un noble del imperio de Cronos. La paz con otros países. Los nobles de Cronos eran las tribus famosas por actuar en cualquier país, y podían escupir cualquier palabra para sobrevivir en una situación de peligro. Fue una época realmente dolorosa. El barón Mechiton tomó la delantera porque era el que tenía más prisioneros, pero sintió que quería darse la vuelta y huir. Pero el agua ya se ha derramado. Para el futuro, sabía que podría sobrevivir como persona poderosa solo si manejaba bien este caso. Lo siento mucho. Pedir disculpas varias veces. Poco a poco, sentí una sensación de alivio. Pensé que podría aceptar una disculpa por la reacción contundente de la otra persona. Eso fue entonces. ¿Qué he dicho? Comillas. ¿Sí? Definitivamente, te habría advertido que no te perdieras ni una. Momento. Mi corazón cayó en picado. El momento en que levantas la cabeza avergonzado y tratas de poner una excusa. Maldita sea.
Un gran shock golpeó su cara. Asterisco asterisco asterisco. No había ningún pájaro que se secara. Roman Dimitri le agarró del brazo para que no se cayera, le arrastró hacia adelante y le dio varias bofetadas. Maldita sea. Incómodo, chiflado. La sangre salpicó. Los dientes salieron volando. Al principio, trató de excusarse agitando las manos, pero después de ser golpeado varias veces, sus pupilas se aflojaron. Ni siquiera pudo caer al suelo. Colgado de la mano que sujetaba el collar, expuso a la fuerza su rostro. Maldita sea. La cara se volvió. Cuando se quitó la palma de la mano, salió sangre espesa. El ambiente se volvió frío. Ahora, aquí. Es el territorio de Cronos. La posición defensiva de primera línea está justo enfrente, y los soldados de Cronos en la parte superior de la pared están listos para atacar en cualquier momento. Además, las fuerzas de escolta, incluyendo a Jasón, los seguían. Aunque podían atacar a Dimitri Romano en cualquier momento si lo deseaban, miraban la situación con caras de desconcierto. Sobre todo, Jason se sumó al miedo. A pesar de que su maestro estaba muriendo delante de él, ni siquiera se atrevió a sacar su espada. Comillas sencillas. Si saco mi espada, moriré en este lugar. Más allá de Dimitri Romano. Había seres que se observaban a sí mismos. Llamados por la mirada de Dimitri y los demonios de Dimitri, miraban alrededor con sus ojos fríos. Y, sobre todo, no tenía la confianza para someter a Roman Dimitri. A pesar de la aparente indefensión de la violencia, no vio ninguna brecha contra Roman Dimitri. Tal vez fuera porque tenía miedo, no lo sabía. Lo cierto es que, siendo él mismo un caballero solitario, no podía hacer frente a la existencia que invadía el territorio de Cronos e incluso utilizaba la violencia. Evitaba la mirada. No podía soportar mirar el horrendo espectáculo. Maldita sea. El poder se liberó. Con la figura decaída, Roman Dimitri miró al conde de Múnez en la pared, agarrando su cuello. La razón por la que le di 2 horas no es para recibir una disculpa tan trivial. Fue por la seguridad de los prisioneros. Quiero que mi gente regrese sana y salva, así que os he dado la oportunidad de cambiar las cosas. Pero si no sigues mis órdenes, ¿por qué tengo que salvarte? En cuanto las palabras terminan, cortó la cabeza del barón Mechiton. Golpe. Cabeza girada. Sin un grito, el cuerpo del barón Mechiton se desplomó. La gente abrió los ojos. Se me puso la piel de gallina. Matar a los nobles de Cronos tan abiertamente. Incluso cuando los prisioneros fueron traídos, la gente de Cronos creyó que el problema podría resolverse pacíficamente. ¿Y eso? ¿Qué están haciendo, sin traer a mi gente? Fue un gran error. C-319 prisionero de guerra, 4. Como el conde Múnez, era un extraño. El superior estaba ausente. Roman Dimitri llegó al extremo. En una situación en la que su vida corría peligro porque estaba atrapado en el medio, gritó para traer a los prisioneros para sobrevivir. Como resultado, comillas, hemos traído a todos los prisioneros. En lugar del difunto barón Mechiton, otro noble oriental, el barón Brighton, habló con terror. No tenía más remedio que hacerlo. Los prisioneros traídos al principio estaban todavía en buenas condiciones, pero las condiciones de los prisioneros traídos ahora eran muy miserables. El ambiente era gélido. Más allá de Roman Dimitri, los soldados de Dimitri que observaban la situación no podían ocultar sus sentimientos de ira. Prisioneros. En un tiempo, fueron colegas. La respiración áspera y los labios apretados eran el impulso para sacar la espada y huir si daba una orden.
Entre ellos, Lucas se adelantó y dijo: no coincide con la lista identificada por el gremio de información. Aún así, hay prisioneros que no están aquí. ¿De acuerdo? Momento. El ambiente se volvió aún más brutal. Cuando los soldados lo miraron como si fuera a matar lo que todavía estaba mintiendo, agitó la mano con asombro por el barón Brighton. Oh, no. Realmente los traje a todos. No sé en qué criterios se basó la lista. Si los prisioneros no están aquí, deben haber muerto antes. Nunca murieron por nuestra culpa. Como usted sabe, ¿no están muchos prisioneros de guerra enfermos desde la primera vez que fueron capturados? Esa gente, poco después de sufrir mucho dolor, murió. Él también lo sabía. Es una mentira que pronto se descubrirá. Los otros prisioneros que estaban presentes fueron claramente testigos de la muerte de los prisioneros mientras eran torturados, pero pronunciaron lo que se les ocurrió para superar la crisis que tenían delante. De hecho, no eran muchos los que morían como consecuencia de las heridas de guerra. Pero sea cual sea la verdad, parecía que los asesinatos torturados no debían ser revelados. Roman Dimitri miró a los prisioneros. Todos estaban hechos un desastre. A pesar de las dificultades que habían tenido en el pasado, mostraban una expresión complicada por el hecho de que Roman Dimitri hubiera acudido a su rescate. Aunque me sentía feliz y aliviado por estar vivo, me sentía triste y dolorido al pensar en mis compañeros que habían muerto. No puedo expresar con palabras lo que siento en este momento. Los ojos se detuvieron. Al ver al hombre que probablemente había sido torturado recientemente, miró al barón Brighton y dijo: a mis ojos parece una tortura. Si es así, muchos de los que no están aquí deben haber muerto a causa de la tortura. Me quedé sin palabras. No podía poner excusas. Mientras el barón Brighton ponía los ojos en blanco, Roman Dimitri se acercó al hombre. Carol. ¿Qué te ha pasado todo este tiempo? Asterisco asterisco asterisco. Cuando dije por primera vez que liberaría a los prisioneros. Carol y los demás dudaron de la realidad que tenían delante. Roman Dimitri ha cruzado la frontera para rescatarte. Podéis estar contentos. Volveréis con Dimitri. Mi corazón se hundió. No podía creerlo. Incluso mientras subían al vagón para el convoy, la gente no podía aceptar que esto fuera una realidad. Comillas. ¿De verdad, después de esa breve llamada, has venido a rescatarnos? Perdí la cabeza. La comunicación mágica de Carol. Solo se conectó durante unos 3 segundos, y no pudo comunicarse correctamente debido al estado inestable de la comunicación. Así que los prisioneros cayeron en la desesperación. Carol arriesgó con acento agudo su vida para salvar su última oportunidad, pero estaba convencida de que había terminado, pensando que era un fracaso total. ¿Qué tipo de futuro les espera en el futuro? En una cantera que les obliga a trabajar duro, vivirán sin nombre y morirán. Por cierto, Dimitri ha venido al rescate. El hecho de que no hayan sido abandonados me hizo sentir triste. Comillas. Gracias, muchas gracias. Comillas. UHHH. No es una carreta. El grito se extendió. La gente que decía que los hombres no lloran cuando están sanos empezó a llorar a gritos como niños. El llanto no paró. Muchas gracias. Si la comunicación mágica de Carol hubiera sido descuidada, podría haberse pasado por alto, pero Roman Dimitri mostró interés en la posibilidad. Y cuando se convenció de que había prisioneros de guerra, cruzó audazmente la frontera de Cronos y los reclamó. Ellos también sabían que no es una decisión fácil.
Los dirigentes del país, por interés político, lo manejan todo con cuidado, y suelen hacer algunos sacrificios, sobre todo cuando se trata de asuntos que podrían derivar en una guerra. Piénsalo. Si se quiere salvar a cientos de personas que ni siquiera se sabe si están vivas o muertas, no se puede poner en riesgo a mucha gente. Por eso, los plebeyos solían ser pisoteados indefensamente como insignificantes hormigas. Prisioneros de guerra. Es un tema delicado. Sabiendo eso, Roman Dimitri actuó que estaba preparado para la guerra desde el principio. Cruzó la frontera. Sacó su espada. Su fuerte voluntad de recuperar a su gente, incluso a costa de la guerra, devolvió a los prisioneros a su lugar. Y ahora, Carol, ¿qué te ha pasado todo este tiempo? La forma en que te miras a ti mismo. A Carol le brillaron los ojos. Pero Roman Dimitri se acordó de su nombre y preguntó por lo que había pasado. No recuerdo haber tenido una conversación privada. Si es así, significa que he estudiado especialmente para el presente, así que me cubrí la cara con las emociones crecientes y rompí a llorar. Eres mi maestro. Carol, que era fuerte incluso mientras era torturada, habló sobre el pasado con la cara cubierta de lágrimas por ahora. Comillas. Fui torturada. Me maltrataron. Nos trataban como bestias, nos hacían trabajar día y noche en las canteras, y si mostraban algún descanso, eran duramente azotados. Señor. Todavía no puedo olvidar la mirada de mi colega que murió aplastado por una piedra a mi lado. El demoníaco Imperio Cronos se burló de él y le escupió a la cara cuando le oyó gritar y suplicar por su vida. Así que arriesgué mi vida. Queríamos que nuestro Señor nos rescatara de las profundidades de la desesperación, así que cogimos el comunicador mágico y anunciamos la existencia de los prisioneros. Su voz temblaba. Se exasperaba cada vez más y lloraba como si vomitara el dolor que había estado experimentando. ¿Sabes qué fue lo más doloroso de que me arrancaran las uñas de los pies y la piel? Las mentiras de Cronos dieron un vuelco a mi corazón. Dimitri no es un país que abandone a su gente, y no podía tolerar que el desgraciado de Cronos hubiera estado ocultando la verdad y negociando un armisticio. Eso fue una queja. No es una palabra organizada. Se trataba de escuchar el pasado. Como un niño que corre hacia su padre y le dice, a Carol, Roman Dimitri le pareció. ¿Cuánto vomitó? El llanto era seco. Lloré tanto que ya no podía oír mi voz. Roman Dimitri escuchó la queja hasta el final. Excepto ellos dos, en el espacio silencioso, los soldados de Cronos no se atrevieron a abrir la boca en absoluto. Parecía que tenía que ser así. Solo mirarlo me dejó sin aliento. Por fin. Cuando Carol dejó salir todas sus emociones, Roman Dimitri preguntó. ¿Quién te hizo así? Al oír esa palabra, Carol giró la cabeza y señaló a un hombre. Ese hombre está ahí. Era Jason. Asterisco asterisco asterisco. La cara de Jason se sonrojó de vergüenza. Se apresuró a explicar la situación a la que se había enfrentado, pero gritó ante el aterrador dolor que se produjo en un flash. Genial. La mano que lo agitaba salió volando. Mientras intentaba huir con una mirada aterrorizada, la sangre salpicó su tendón de Aquiles y perdió el equilibrio. Quadench. Cayó al suelo. No podía apoyarse en el suelo porque había perdido la mano, y su tendón de Aquiles estaba cortado, así que incluso cuando intentó levantarse, tiró la cara al suelo varias veces como un ternero recién nacido. El cuerpo me temblaba. Incluso cuando torturó a Carol, no esperaba que él, que tenía una ventaja absoluta, se viera reducido a esta forma. Roman Dimitri. Caminó hacia Jason. El barón Brighton se interpuso entre los dos y dijo con voz seria. Yo,
Por favor. Deténgase ahora. ¿No has hecho todas las peticiones para traer de vuelta a los prisioneros? Q. Agarró el pelo de Jason. Después de varias bofetadas en el suelo, Jason, con la sangre goteando de su frente, mostró lágrimas y una nariz que goteaba con una mirada de terror en su cara. Esta basura torturó a mi gente, si es así lo mismo. No, tengo que darte más que eso. No hubo compromiso. Roman Dimitri levantó una daga. Fue a partir de entonces. Se creó una situación terrible. Mientras aún estaba vivo, cortó la carne de Jason, y presionó su cara mientras luchaba y rogaba por su vida. La resistencia no significaba nada. Lentamente, muy lentamente. Roman Dimitri eligió el método más doloroso de tortura mientras preservaba la vida de Jason. Métodos como el Banyaunchaekol, Fenjin Kuogu, eran un lujo para este tipo. Solo un método de tortura visible y sangriento podía destruir el cuerpo y la mente al mismo tiempo. Por encima de la pared. Los soldados del Imperio Cronos cierran la boca. Los gritos resuenan. La sangre salpica. Volvió su mirada. No podía esperar a verlos torturar a los vivos. Por cierto, ninguno de los soldados de Dimitri apartó la mirada. El lado cruel de Roman Dimitri era aceptado tal cual. Sabían que esa crueldad no los amenazaba. Por eso no se apartaron de la aparición de la gente que seguían, y la aparición de la venganza de Carol, observaron hasta el final. Todavía. El cuerpo de Jason estaba inerte. Roman Dimitri se levantó y se cepilló el pelo manchado de sangre. Y entonces. Conde Múnez. Llame al superior ahora mismo. Mirando hacia lo alto del muro del castillo, mostró una sonrisa manchada de sangre. Asterisco asterisco asterisco. La comunicación mágica está conectada. El marqués de Memphis, informado de la situación, dejó escapar una voz dura por el comunicador. Roman Dimitri. Invadir la frontera sin previo aviso no es suficiente. Creo que matar a la gente en el Imperio de Cronos es un acto que cruza la línea bastante. Si se detiene incluso ahora. Reconoce parte de nuestra responsabilidad por no gestionar adecuadamente a nuestros subordinados, y déjanos terminar el trabajo. Serie de procesos. Cruzó la línea. Si el barón Mechiton hubiera rendido cuentas de forma razonable, el marqués de Memphis no se habría enfadado tanto. El problema fue el proceso. Invadió unilateralmente la frontera y mató al barón Mechiton y a Jason delante de todos. También es muy doloroso. La figura del barón Mechiton, hinchado por los golpes en la cara, y la de Jason, que se debatía por el dolor, conmovieron el orgullo del Imperio de Cronos. ¿Cuánto tiempo aguantarás? Fue como poner a prueba su paciencia. A la voz del marqués de Memphis, rebosante de ira, dijo Dimitri Romano. No le corresponde a usted decidir si se detiene o no este caso. Esas excusas no me importan, no importa de quién seas responsable desde dentro. Ahora dame la oportunidad de demostrar la verdad. Tengo la intención de matar a todos los que están en la primera línea de defensa a cambio de las vidas de mi gente que murieron en la tortura. Incluso entonces, si admitís vuestros errores y queréis mantener la tregua, acabaréis quemando este lugar y volveréis a salir. ¿Por qué haces esto? Todos los prisioneros de Dimitri fueron recuperados, y los involucrados fueron brutalmente asesinados. ¿No es suficiente? Rió. Hablando, transmitió su sinceridad al marqués de Memphis más allá de las comunicaciones. Para que lo sepas. Si hay un precedente para mí o algo que no termine bien, no creo que pueda terminar la situación con una excusa sin sentido a partir de ahora. Comillas.
¡Qué pájaro loco! Corchete que cierra. Tup. La comunicación se cortó. Y... mata a todos tus enemigos. A la orden de calma, los soldados de Dimitri se precipitaron todos a la vez. C-320 prisionero de guerra, 5. Los ojos del barón Brighton se abrieron de par en par. Sin saber si iba a dar la orden de matarlos a todos, se apresuró a retroceder y gritar. ¡Ataque! Espátula. La sangre salpicó. Antes de que pudiera pronunciar la orden, un destello de luz le cortó la garganta. Se agarró el cuello y se arrodilló ante la sangre que brotaba como una fuente. Exhalando sangre y un aliento sofocante, intentó de alguna manera continuar su siguiente frase, pero la visión borrosa del barón Brighton vio a Chris pasar por delante de él. Barón. Ganancia, ataquen. Los caballeros de la familia Brighton estaban furiosos. Levantando un aura a la vez, mostraron su intención de matar a los soldados de Dimitri, que se abalanzaron sobre Chris como líder. Cuareum. Un estruendo silencioso. Fue espectacular. Chris fue el primero en enfrentarse a sus enemigos después de haber lidiado con el barón Brighton, y un aura que estallaba en todas las direcciones pareció devorar su presencia a la vez. El aura se precipitó como una ola. Chris no frenó un ápice su carrera, cortando el aura a la vez y volando las cabezas de los enemigos más allá de ella. Genial. AWW. Fue un instante en el que el infierno de Abigail Juan se desplegó. Decenas de personas perdieron sus órdenes porque no pudieron con un tal Chris, y Kevin, que llegó tras él, se abrió paso entre los enemigos. Tanto los caballeros como los soldados gritaron. Intentó atacar al mismo tiempo, diciéndole que lo detuviera de alguna manera, pero Kevin hizo un movimiento fenomenal en una situación en la que los ataques de los enemigos estaban entrelazados. Seguro. Un estruendo silencioso. Giró la cabeza para evitar el ataque. Inmediatamente, se clavó en los brazos del oponente y le clavó la barbilla con su espada, y los ataques dirigidos a ambos lados fueron bloqueados al mismo tiempo con una posición exquisita, y entonces las cabezas de los enemigos saltaron por los aires. Luego inclinó la cabeza. Los caballeros de Brighton blandieron sus espadas, pero parecían aterrados en cuanto se encontraron con los ojos de Kevin. Se equivocaron desde el principio. Esta era una batalla entre bestias salvajes y herbívoros. Mientras reaccionaba con cierta vacilación al pensar que sus enemigos tenían miedo, Kevin siempre clavaba su espada en el corazón de sus enemigos. No había forma de evitarlo. Como un fantasma, no permitía la distancia con el oponente, y no retrocedía ante el ataque que venía como Dugdal. El destello de Dimitri y el demonio de Dimitri. La fama, tal y como era. La visión de los dos seres que tomaban la delantera era una visión muy familiar para Dimitri. Por cierto, esta vez había algo diferente a lo habitual. Exactamente Ares. El ser recién unido, bajo las órdenes de Roman Dimitri, se precipitó rápidamente hacia el castillo. Asterisco asterisco asterisco. Cuando para torturar a Jason. El conde Munez miró el horrible espectáculo, y reprimió a la fuerza la orden de ataque que le llegó al mentón. No es porque no esté enfadado. Asustado. Al pasar este momento, pensó que no tenía nada que ver con la ira de Roman Dimitri. Roman Dimitri solo necesita a alguien a quien mostrar su ira. Si solo nos ocupamos del barón Mechiton y de Jason, que torturaron dolorosamente a los cautivos de Dimitri, entonces él se retiraría tranquilamente. Por muy romano que fuera Dimitri, no podría desear una guerra continua contra el imperio de Cronos. Seamos pacientes, solo esta vez. La primera línea del frente oriental.
El conde Múnez fue nombrado comandante aquí, pero no era particularmente patriótico. Un vacío creado por la guerra con Dimitri. Pensaba que no habría guerra en el este durante un tiempo, así que traté de ganar experiencia como comandante durante solo un año con la ayuda de un artesano que era un fuerte partidario. ¿Para qué? El marqués de Memphis también excluyó al conde de Muñez de los nobles de Oriente. Si vuelve a la capital, el futuro del camino sólido está garantizado. Quería evitar una guerra total, pero las órdenes de Roman Dimitri hicieron que la situación fuera un desastre. Maldita sea. No había otra manera. Ser masacrados unilateralmente. Al ver que Ares corría hacia el castillo, tomó una decisión. Todas las tropas. Ataquen a Dimitri. Ataquen. Vaina. Push shush shush. La flecha fue disparada. Cientos de flechas bordaron el cielo, y el mago de guerra de Cronos elevó su maná y manifestó su magia. Inferno. Cañón de fuego. Lanza del rayo. Juareug. Rumbel rumbel rumbel. Las llamas rojas causaron una gran explosión, y los soldados que lograron escapar temblaron con la electricidad que atravesaba sus cuerpos. Aunque evitara la magia, se convertía en un erizo cuando era atacado por las flechas. El ataque que se intentó realizar aprovechando la ventaja de la pared era bastante potente, pero Ares no se frenó a pesar de tal ataque. Evita la magia. La flecha fue golpeada con una espada y lanzada lejos. Cuando Ares estuvo a punto de llegar a la pared, sacó unas dagas de su cintura y las tiró. Park. Papapapac. Clavado en la pared. Fue un acto de intención desconocida. Pero en el momento en que Ares pateó el suelo, la gente fue testigo de un espectáculo sorprendente. Papa. Tac. Ares, usando el mango de la daga como escalón, trepó por el muro de la fortaleza. Fue una escena en la que se rompió el sentido común. No podía entender cómo la daga podía soportar el peso de Ares, pero el hecho de verle saltar al cielo tras pisar el estrecho espacio le hizo dudar. Era prácticamente imposible. Pero Ares convirtió el disparate en realidad, y en un instante cayó sobre la pared llena de enemigos. Vamos, ataca. Muere. Un estruendo silencioso. Corrió desde todas las direcciones. Desde entonces, la masacre comenzó. Un destello. Genial. Ares se atrincheró en el campamento enemigo. Derribó a los enemigos que se acercaban sin descanso, y evitó los ataques de los magos o los hizo inútiles utilizando el cadáver como escudo. Ares demostró una presencia abrumadora en un espacio plagado de guerra. El ser que la gente llama la deidad del Valhalla se había convertido en un guerrero en forma completa después de luchar en numerosas batallas antes de seguir a Dimitri Romano. Él así. Fue enseñado por Roman Dimitri. Con solo un poco de enseñanza, dio un salto adelante, y el proceso de escalar el muro de la fortaleza fue un método que injertó en una nueva forma de usar el maná. Está claro que Ares nació con un talento natural. Además, el aspecto audaz de un guerrero masacró a todos los enemigos en una situación en la que los caballeros del imperio de Cronos se precipitaron. Entonces. Un destello. Un estruendo silencioso. Las cadenas que sujetaban las puertas fueron cortadas. Ruido sordo. Estruendo de rizo. La puerta del castillo que desciende sobre el foso. Ares abrió las puertas por su cuenta. Asterisco. Fue una especie de actuación. Ares juró lealtad a Dimitri Romano, así que se probó a sí mismo en el campo de batalla. Fue impactante. También los enemigos. Los soldados de Dimitri también parecían sorprendidos.
Aparte de Roman Dimitri, no había nadie que mostrara tal actuación. Vagabundo, vagabundo. Camino abierto. Roman Dimitri caminó. Las flechas y la magia que estallaron en lo alto no tenían sentido, y entraron por la puerta abierta de par en par. Los rostros de los aterrorizados enemigos podían verse a través de las puertas. Se empujaron las espaldas al ver a Roman Dimitri, y el coraje se extendió como un incendio cuando uno de ellos se gritó primero. Ignoró la realidad. El hecho de que solo hay un oponente. Si cientos o miles de tropas unieran sus fuerzas, sugirió que podría resolver el problema de alguna manera. Así. Kuayik. Genial. El caballero que primero se abalanzó fue acuchillado junto con la espada. Roman Dimitri rompió la espada y la armadura del caballero como si fuera papel con el aura activada, aunque no activó el aura a través de la espada. Inmediatamente otros soldados se abalanzaron sobre él. Los ataques se precipitaron hacia un ser, como si la oscuridad se precipitara. Gancho. Ups. Evita. Cortó el pecho del enemigo. Cuando el grito resonó, Roman Dimitri cortó el brazo de su oponente y lo hundió en un pantano de desesperación. Cortar, cortar, cortar de nuevo. El aura no se manifestaba activamente. Utilizando solo algunas auras, llevaron a cabo una matanza indiscriminada en medio de la línea enemiga solo con sus habilidades físicas. No era piedad hacia el enemigo. Derrotarlos de una vez con un aura poderosa es una forma muy conveniente de morir sin dolor, así que Roman Dimitri no cortó intencionalmente las órdenes de sus enemigos de una vez. Esta lucha fue por venganza. Si alguien recuerda lo que pasó aquí y le dice al mundo. En ese momento, una tragedia como esta pondrá a la gente en el miedo. Si dañaba a la gente de Dimitri y no cumplía su promesa, aunque su oponente fuera el imperio de Cronos, le iba a mostrar claramente lo que le costaría. El precedente significaba eso. Un precedente impactante dará a otros una advertencia cuando se haga una actitud firme sin excepciones. Con un corazón ligero. Una advertencia segura de no tocar a Dimitri. Entonces entraron los soldados. El imperio de Cronos no desplegó muchas tropas en el este debido al armisticio, pero aún así, fue una masacre muy unilateral. Se escucharon gritos desde todos los lados. La aparición de Carol quejándose de dolor despertó la ira de los soldados de Dimitrios, y mostraron un lado cruel al igual que los romanos de Dimitrios. Ellos también. El camino de Dimitri estaba manchado. Para sus enemigos, no esperaban seguir siendo humanos. Comillas. Ok, se acabó, es imposible detener a Dimitri. El conde Munez se desesperó. Roman Dimitri. No había forma de enfrentarse a ese monstruo. Incluso cuando movilizó al mago del octavo círculo Sefir y a 300.000 soldados, fue derrotado, así que ahora se da cuenta de lo tonto que es creer en las murallas y defenderlas. Mi cuerpo temblaba como un loco. Pensando que el miedo a la muerte se acercaba a él, renunció al mando de sus fuerzas y se dio la vuelta apresuradamente. Si haces esto, morirás. No había otro camino. Una huida. Esa era la única manera de vivir. Rechazando a los tenientes que gritaban su nombre, cogió un caballo del establo y se dirigió directamente a la puerta. La puerta era visible. Creía que si escapaba de este lugar, podría vivir. Ese momento. Juareuk. Un estruendo. El fuego se extendió. Como un ser vivo, el fuego que envolvía las puertas bloqueaba el camino hacia adelante. El rostro del conde Muñiz palideció. Oí que alguien se acercaba por detrás. Bam bam. Entonces descubrí.
Desde el momento en que se enfrentó a la ira de Roman Dimitri, no había manera de que pudiera sobrevivir. Asterisco asterisco asterisco. La sala de conferencias de Cronos. Hacia ese lugar, un hombre se adelantó con cara de enfado. ¡Bam! La puerta se abrió bruscamente. Al ver el aspecto de los nobles de Cronos que ya estaban sentados dentro, el hombre levantó la voz sin mostrar ningún tipo de modales. El marqués de Memphis. ¿Qué demonios es esto? Cronos fue atacado unilateralmente, así que quieres mantener las negociaciones de la tregua. Esto es una tontería. El cuerpo del hombre. Era el marqués de Creut, uno de los gobernantes del imperio de Cronos. Aunque recientemente ha sido rechazado por el marqués de Memphis, no puede quedarse quieto ante la noticia de que el conde de Muñez ha sido brutalmente asesinado. El conde Muñez era su yerno. Como fue el hombre elegido por la hija de Geum Okey-Yeop, el marqués de Creut también intentó apoyar al conde Muñez. Por cierto, tal yerno murió. En una situación en la que no podía ocultar su enfado, la decisión de Cronos de mantener un alto el fuego estimuló adecuadamente su ira. ¿Desde cuándo Cronos es tan cobarde? Los enemigos invadieron la frontera y mataron al pueblo de Cronos. Pero voy a pasar. Esto es absolutamente inaceptable. Si Dimitri no rinde cuentas, todo el continente se reirá de la debilidad de Cronos. Levantó la voz. Vomitó de rabia. Si no aceptaba su opinión, estaba a punto de derribar la sala de conferencias inmediatamente. Dijo el marqués de Memphis. Mi oponente es Roman Dimitri. ¿Cómo vas a vengarte? ¿Qué? Signo de cierre de exclamación comillas. Piense sabiamente, marqués Creut. Cronos siempre se ha movido prematuramente y ha sentado un mal precedente. Cuando el marqués Benedicto se unió a la rebelión de El Cairo, cuando hicieron una incursión tras el Festival del Imperio del Valhalla, cuando atacaron directamente a Dimitri, e incluso la reciente guerra total con Dimitri. Cronos siempre movilizó más poder del necesario. Era claramente un poder que pensábamos que era suficiente internamente, pero el resultado fue una derrota escandalosamente abrumadora. Fue una reacción fría. El marqués de Memphis se reclinó en la silla y miró al marqués de Creut. Yo también estoy enfadado. Estoy enfadado, siento que me estoy volviendo loco. Pero el precedente nos ha dejado un mensaje claro. Roman Dimitri es un ser que no tenemos más remedio que admitir, y que es imposible ejecutarlo con unos preparativos mediocres. Comillas. La historia de Cronos. Adornada con la victoria. Cronos, que nunca cedió, reconoció que por ahora debía hacerse la única excepción. Fijé mi postura. El marqués de Memphis preguntó, mirando al marqués de Creut con ojos fieros. Os lo preguntaré de nuevo. ¿Cómo vais a castigar a Roman Dimitri? C-32-1 prisionero de guerra, 6. Las palabras del marqués de Memphis. No podía negarlo. Roman Dimitri, a pesar de lo que esperaba, se hizo con la victoria con un movimiento audaz que lo superó en todo momento. En particular, participar en el Festival de Valhalla a pesar de saber que tanto Valhalla como Cronos apuntaban a la vida de Roman Dimitri al mismo tiempo, demostró claramente quién era. No se dejó influir lo más mínimo por la diferencia objetiva de poder. Evidentemente, era imposible enfrentarse a los dos imperios solo con el poder de Dimitri, pero este le dio la vuelta a la situación con sus propias habilidades personales. Incluso el marqués de Creut lo admitió. No había forma de castigar a Dimitri Romano a menos que estuviera dispuesto a llegar a los extremos una vez más. Sin embargo, lo sé. ¿Qué clase de existencia es Roman Dimitri? A diferencia de los seres que temblaban ante el valor del nombre de Cronos, Roman Dimitri nunca se echa atrás.
Pero eso es todo. Somos el imperio de Cronos. La identidad de Cronos reside en su dominación, y no nos importa quién sea su oponente. Al igual que Roman Dimitri. Una serie de situaciones. Lo entendí en mi cabeza. No sabía de qué hablaba el marqués de Memphis, pero Cronos no es un país donde prevalezca el sentido común. Cuando se firmó un alto el fuego con Dimitri, no pude tomar en serio esa decisión. Creo que la mayoría de la gente en esta posición probablemente no es diferente a mí. ¿Desde cuándo aceptamos el compromiso con el enemigo? Cronos fue el país que hizo que el enemigo se arrodillara y admitiera su error, aunque abofeteara a su oponente simplemente porque no le gustaba. Por mucho que otros critiquen el absurdo de Cronos. Estábamos orgullosos de que el imperio de Cronos fuera una potencia así. Últimamente. No me gustó el comportamiento de Cronos. En una historia marcada por la derrota, el marqués de Creut no tenía intención de limitarse a mirar. Dime la verdad. ¿Por qué su majestad el emperador Cronos se fue a descansar, y qué tiene planeado para un año después? Si no nos dice la verdad, se requieren medidas especiales para este tiempo. Fue duro. Mirando al marqués de Memphis, su voz se fortaleció. Fue una situación instantánea. Los nobles reunidos en la sala de conferencias contuvieron la respiración, y el marqués de Memphis miró al marqués de Creut sin decir una palabra. La conversación se cortó. El marqués de Creut había expresado claramente sus pensamientos, pero su rostro se fue calentando a medida que pasaba el tiempo sin respuesta. Oye, ¿vas a salir así? Bien. Volveré al territorio, encontraré gente que esté de acuerdo conmigo y sacaré este asunto a la luz pública. Con una explosión. Dio un paso atrás. Con cara de enfado, salió de la sala de conferencias. Incluso hace un año, era inimaginable. El marqués de Memphis era el agente del emperador Cronos, y hablar contra él, aunque no fuera el propio emperador, era aceptable como protesta. La autoridad del emperador Cronos se derivaba de un poder abrumador. Las continuas derrotas fueron minando poco a poco su inquebrantable autoridad. Eso fue entonces. SHH. Oí que tiraban de algo. En el momento en que el marqués Creut giró la cabeza con una mirada extraña, una fuerte sacudida le atravesó el estómago. ¡Uy! Una espada que atraviesa el abdomen. Abrí los ojos. En su visión salvajemente temblorosa, vio el rostro del marqués de Memphis, manchado de locura. Asterisco asterisco asterisco. La sangre escupida y escupida. Arrodillado en un cuerpo que perdía sus fuerzas, el marqués de Creut miró a su oponente con incredulidad. Comillas. Amigo, ¿por qué? Casa de Creut. El poder imperial. Por más que se le haga retroceder ligeramente, no es algo con lo que se pueda lidiar tan fácilmente. Mientras intentaba sacar la espada con su penosa mano, el marqués de Memphis se tambaleó, clavándola aún más fuerte. No me malinterpretes. Los fundamentos del imperio de Cronos proceden todos de su majestad el emperador. Pero, ¿por qué tengo que traer de vuelta a un ser como tú que duda de las órdenes del emperador? ¡Puf! Sacó su espada. Entre la sangre que brotaba, el marqués de Creut cayó al suelo y perdió la concentración. Castro. Sí. Te lo ordeno como representante del emperador. Envía tus tropas ahora mismo y mata a todos los relacionados con los Creut. Aparte de la simple relación de parentesco, aquellos que han mantenido una estrecha amistad con los Creut también están incluidos en la lista de purga. Esto es para corregir la disciplina de Cronos. Tenemos que asegurarnos de que no haya ni una sola excepción. De acuerdo. Cronos Ranking 1. Castro, el jefe de los caballeros reales, avanzó con el rostro apagado.
El ambiente era frío. Nadie podría haber imaginado que la familia Creut caería en tan vano. El marqués de Memphis giró la cabeza. Mientras los nobles desviaban la mirada con asombro, mostraron una sonrisa manchada de sangre. Creut es un idiota. Nacido como un noble del imperio de Cronos, pronunció comentarios que negaban la historia del imperio. Tengan en cuenta que la historia del imperio de Cronos nunca permitió la derrota. No es porque sus oponentes sean débiles. Hubo seres de considerable dignidad, como el romano Dimitri, pero siempre cayeron de rodillas e inclinaron la cabeza ante Cronos. Siguió los pasos de los nobles. Ante la feroz voz, las gotas de sangre que goteaban en el suelo, los nobles no pudieron volver la cabeza. Si alguien tiene alguna duda sobre la victoria de Cronos, mirad la historia del continente. ¿Cómo Cronos ha sido victorioso? ¿Por qué Cronos es llamado el mayor poder del continente? El poder al que se enfrentó Roman Dimitri era solo una parte de Cronos. Los estúpidos y patéticos ya están vitoreando como si hubieran derrotado a Cronos solo con la destrucción de algunos de ellos, pero los que conocen la verdad sobre Cronos no dudan de la victoria. La victoria estaba planeada desde el principio. Es solo el emperador quien decide cuánta victoria obtendrá, y Dimitri Romano provocó su ira. 1 año. El recuento comenzó. Cuando el emperador Cronos levante sus fuerzas una vez más, entonces nada podrá detenerlas. Confía en el emperador. Como la historia se repite, la historia de la victoria estará con el imperio Cronos para siempre. Reconoció. Cronos nunca mostró su poder. Debido a que abruma el continente con solo unos pocos, la gente no se atrevió a pensar en oponerse al imperio Cronos. Incliné la cabeza. La gente se dio cuenta. Marqués de Memphis. ¿Cómo se estableció como un verdadero poder? Aunque poseía la habilidad y la brutalidad para llegar a esa posición, por encima de todo, su fe ciega en la familia imperial hizo que el actual marqués de Memphis, el perro favorito de la familia real del emperador Cronos. El marqués de Memphis se mantuvo fiel a su papel de súbdito del poder, sin importar cómo lo juzgaran las generaciones futuras. Se sentó en la silla. Entonces, no vuelvas a dudar del poder del imperio como el estúpido marqués Creut. Con expresión indiferente, se limpió la sangre del rostro. Asterisco asterisco asterisco. El movimiento de Dimitri. El mundo se volvió del revés. Incluso cuando los rumores se extendieron por primera vez, la gente dudaba de la veracidad de los rumores que habían escuchado de Dimitri. Dimitri atacando a Cronos. Comillas. ¿Realmente está tratando de anular las negociaciones del armisticio de esta manera? Roman Dimitri definitivamente no es una persona ordinaria. Desde que el imperio de Cronos escondió a los prisioneros de Dimitri, dirigió las tropas a través de la frontera sin dudarlo. El problema es la respuesta del imperio de Cronos. Aunque no hubiera intención de declarar la guerra, el imperio no puede quedarse quieto. La atención de la gente se centró. No se podía predecir el resultado del audaz movimiento de Roman Dimitri. Por cierto, estás loco. Roman Dimitri mató a todos los que torturaron a los prisioneros en el territorio de Cronos. ¿El imperio de Cronos simplemente liberó a los prisioneros? El mundo ha cambiado definitivamente. En el imperio de Cronos, tal y como lo conocemos, es normal levantar la voz en comentarios irrespetuosos, pero como tu oponente es Roman Dimitri, estás negociando a cierto nivel. De hecho, si lo piensas, incluso renunciaron a 500.000 de oro por una tregua, pero no pueden reanudar la guerra por sus propios problemas. Comillas. ¿Es este el fin de las negociaciones del armisticio? Algún tiempo después, el segundo choque golpeó a la gente.
El ataque de Dimitri. Al escuchar que habían capturado las posiciones defensivas del frente incluso después de cumplir sus promesas, la gente común no pudo mantener la compostura. Comillas. Al final, has cruzado la línea. Se acabó. No hay manera de detener la Segunda Guerra Continental ahora. No sé si esto será algo bueno para Dimitri al final, pero si yo fuera el hombre de Dimitri, mi lealtad a Roman Dimitri se haría más fuerte. Solo porque escondiste y torturaste a los prisioneros de Dimitri, atacaste directamente a través de la frontera de Cronos. Segunda Guerra Continental. Hubo una revuelta. La gente estaba convencida de la guerra. Cuando Cronos fue atacado así, pensé que no había razón para mantener la tregua hasta el final. Un día, 2 días. El tiempo pasó. A diferencia de la gente que se prepara para la guerra con alboroto, el imperio de Cronos no mostró ninguna acción. Asterisco asterisco asterisco. El mundo era un desastre. Las palabras de la gente que hablaba de la posibilidad de la guerra también llegaron a los oídos de Edwin Hector. ¿Cómo es posible que Roman Dimitri tome una decisión tan audaz? Miraba la situación de otra manera. Sí. Si hubiera estado en la posición de Roman Dimitri, ¿habría sido capaz de recuperar a los prisioneros de Dimitri de la misma manera? Era imposible. Si realmente se convierte en una guerra, sería malo para Dimitri también, así que habría pensado en cómo recuperar a los prisioneros de guerra mencionando el contenido de las negociaciones de tregua. Era una idea de sentido común. Como se trata de un tema delicado, para no ver sangre, es política entre países comprometerse adecuadamente incluso con el enemigo. Por cierto, Roman Dimitri hizo un avance. Cruzó la frontera. Mataron a los relacionados con los prisioneros. Aunque eso no fue suficiente, las posiciones defensivas de primera línea fueron quemadas, pero el imperio de Cronos no respondió en absoluto. Fue la diferencia de poder. Roman Dimitri ha mostrado resultados sólidos hasta ahora, así que sabía que sería difícil incluso para el imperio provocar a Roman Dimitri, aunque fuera difícil de manejar para ellos. Fue sorprendente. Cronos, que nunca se había planteado una posición de igualdad con la excepción del imperio, dio un paso atrás tras el alto el fuego. Admiró. Los movimientos de Roman Dimitri, cada vez, superaban las expectativas de Edwin Hector. Pero eso no significa que siempre sea algo bueno para Dimitri. De las negociaciones de la tregua a este asunto. Cronos, que no permitió el compromiso, está reprimiendo su ira tanto como sea posible. Este no es un asunto sencillo. En lugar de repetir los errores ante las continuas derrotas, significa que renunciará a su orgullo hasta cierto punto para mirar hacia atrás y lograr una victoria segura. Si el imperio de Cronos revela una vez más su ambición de conquistar el continente. Dimitri y Cronos. Seres como el fuego caliente chocarán frontalmente sin retroceder, y decidirán el juego del continente. Era seguro. En el futuro, las noticias de la gente alabando a Dimitri no eran tan agradables de escuchar. El mundo ha cambiado rápidamente. Si el mundo en el pasado permitía la posición del débil, en el futuro, el destino del país estará en peligro si no se elige un bando. Puedo proteger a Héctor en mi nivel actual. Tiene que ser fuerte ayuda a Dimitri para frustrar las ambiciones del Imperio Cronos. Debe ser fuerte a cualquier precio. Se movió un paso. No el príncipe Edwin Hector. Ahora, era el momento de pasar un tiempo feroz como mago. Asterisco asterisco asterisco. Mismo tema. La misma información. Pero él pensaba de manera diferente. Edwin Hector se preocupó por Cronos, mientras que el rey Frank se centró en otros puntos. UHHH.
El reino franco está teniendo un período de renacimiento por un rey sabio. Encrucijada de elección. El rey de los francos eligió a Dimitri. En ese momento, se hablaba mucho dentro del reino, pero ganar la guerra no era suficiente, y la reciente superación del imperio de Cronos le hacía feliz. Se estaba produciendo un gran cambio de poder. Originalmente, Cronos y Valaya, las dos grandes cordilleras del continente, lo lideraban todo, pero ahora está Dimitri entre ellos. Nuevo poder. El estatus de Dimitri cambió. Si se piensa en el futuro que va a cambiar a su alrededor en el futuro, es necesario trabajar en la parte inferior en este momento. Entonces, ¿cómo quedar bien con Dimitri? El oponente era el conde Samir. Un ser de confianza del rey de los francos. Le he dado una orden especial, y ahora es mi turno para comprobar los resultados. Un evento especial está previsto para Dimitri justo a tiempo. Comillas. Comillas. ¿Un evento especial? Sí. ¿No es Roman Dimitri famoso por aterrorizar a su pueblo? Sin embargo, Lauren Dimitri, el tercer hijo de la familia Dimitri, fue promovido recientemente a la clase A de la Academia Real de El Cairo. La ceremonia de promoción está programada para dentro de 5 días, y es muy probable que el duque Dimitri esté presente. Comillas. ¿De acuerdo? Los ojos se abrieron de par en par. Gumi tiró. Ciertamente, una persona tan alta como Lauren Dimitri podría decirse que es una persona importante en la familia Dimitri. Dijo el rey de los francos. Convoca una reunión ahora mismo. Lo que le guste a Dimitri se decidirá en una reunión. Ojos ardientes de intenso anhelo. Eso es simplemente. No era un fenómeno que se limitaba al reino franco. Día de 5 días. Junto con este incidente de cautiverio, el interés del continente de la salamandra comenzó a dirigirse a la Real Academia de El Cairo.